Sí, licenciado, no sé si podemos empezar ya. Sí, Catherine, cuando ya ustedes estén listos, pueden empezar, no hay problema. Ya son las 8 en punto, ustedes inician. Es de ustedes el tiempo, como habíamos acordado en la clase anterior, que iban a iniciar desarrollando su presentación. Buenas noches a todos. Este día damos inicio a la tercera sesión de clases y en agenda tenemos la presentación del grupo de Catherine y posteriormente desarrollo del contenido de la clase. Queda con ustedes el grupo. Ok, buenas noches, licenciado y compañeros. Mi grupo está conformado por Patricia Marisol Deras, Henry Joseph de Ríos y mi persona, Daniela Martín. Vamos a hablar un poco sobre la economía, conceptos, unidades e importancia. Bueno, podemos empezar diciendo que la economía se define como aquella ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios que se comprenden como los medios de necesidad humana y resultado individual o colectivo de la sociedad. En palabras más sencillas, comprendemos economía como el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos que tiene una sociedad y que de igual forma produce o adquiere mediante la utilización de diferentes áreas con el objeto de satisfacer la mayor cantidad de demanda o necesidades a partir de bienes que sean estos tangibles o intangibles. Como finalidad, para sustentar la finalidad de la economía nos podemos basar en torno a tres ejes principales. Podemos decir a los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere. Como número 2, podemos decir a los posibles modelos que se implementan día a día para satisfacer las innumerables necesidades humanas partiendo de una infinidad de recursos disponibles. Y finalmente, el modo en que las personas y sociedades sobreviven, comercializan y operan financieramente hablando. Es decir, su finalidad busca estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. Y finalmente podemos preguntarnos en cuanto a la importancia, ¿qué importancia tiene la economía en nuestras vidas y dentro de la sociedad? Bueno, pues podemos decir que constantemente estamos tomando decisiones que implican costes y beneficios, conocido dentro de la economía como el coste de oportunidad, pues toda elección conlleva un beneficio al que debemos renunciar. Es por ello que la economía no hace más que identificar la necesidad de la economía y ayudar a su desarrollo y crecimiento para que de esta forma se puedan generar políticas que ayuden a mejorar la situación general del bienestar de una sociedad. Va a continuar, compañero. No le escuchamos, Henry, no se le escucha. Hola, hola, ¿me logran escuchar? Hoy sí se le escucha bien. Bueno, buenas noches, compañeros, licenciado. Nosotros hemos identificado una necesidad en El Salvador del aumento de la exportación.
el aumento de las exportaciones en El Salvador es un reto, ya que al volcarse a los mercados externos es una necesidad imperiosa para el país como El Salvador, que aún junto con Centroamérica tienen un mercado pequeño, ya que no se exporta como se debería. Y se necesita con urgencia para el desarrollo del país, de las empresas y de los propios empleados, ya que al hacer esto mejoraríamos muchos puntos de recesión económica del país. Solo por ponerles un ejemplo, en el año 2018 tuvimos un crecimiento del 16.4%. En el 2019 tuvimos un crecimiento del 18%, pero en el 2020, por el problema sanitario global que tuvimos del COVID-19, hubo una recesión económica, la cual tuvimos una baja significativa, que hasta hoy, todavía en el año 2021, aún la llevamos las exportaciones desplomadas, ¿verdad? A un 0,6%. Y se debe más que todo por el cierre de algunas empresas, debido al problema sanitario que se ha estado viviendo. Una propuesta para mejorar la exportación de El Salvador, nosotros tuvimos esta idea, ¿verdad? El Salvador como país no está aprovechando la globalización y ahí hay oportunidades para poder exportar. Se necesita atraer inversión extranjera. Para ello, el país debe generar más confianza, tanto en personas con altos cargos de gobierno como la población, y llevar como puntos clave la disminución de la violencia, la no corrupción y reducir los costos de la producción, como el de la energía eléctrica. En el país establecen reglas claras a largo plazo y así lograr un alto crecimiento económico y desarrollo social al poder tener un sector exportador dinámico, competitivo, y tuviéramos los beneficios de acceso a nuevos mercados, desarrollo y crecimiento en las empresas al generar nuevos ingresos, aprovechar la capacidad de producción instalada, no depender solamente del mercado local, y el fortalecimiento de la competitividad de los productos de calidad y precios. Ahora le va a presentar mi compañera Patricia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sigo con la presentación. El segmento de consumidores a los que satisface la necesidad. Siempre siguiendo con la parte de la exportación, se dice que si un país produce un excedente de bienes y servicios con ventajas competitivas en sus costos de producción respecto a otros países y los exporta, obtiene recursos para importar otros bienes. Cuanto mayor es la relación real del intercambio, incluso a veces es necesario sacrificar el consumo, digámoslo de esa manera, nacional, el que produce, para satisfacer las necesidades de otros lugares a los que se exporta. Los beneficios que brinda el comercio exterior son microeconómico, lleva a las naciones del mundo a la especialización productiva. Un país tiende a importar aquellos productos que no fabrica o fabrica en desventaja, que hay poco consumo o que no alcanzamos a a producir. Microeconómico, beneficia al exportador, amplía su mercado, incrementa su producción, absorbe mejor sus costos fijos. En El Salvador actualmente ofrece una variedad de productos y servicios, los cuales exportamos. Entre ellos está el café, el azúcar y lo que es la parte de las maquilas que nosotros tenemos, que es la elaboración de prendas de vestir. Entre estas están fábricas que conocemos como Fruit on the Loom, Heinz, que en sí es una empresa no local, pero sí trabaja con nosotros aquí en el país, y está también la parte de Export Salva. Estas marcas producen aquí su ropa y la exportamos. Venta que
que se produce aquí. También la parte del café, lo que les mencionaba, el azúcar, y parte de lo que decía en la información que encontré es el café es uno de los más que más exportamos como bebida y es uno de los que obtiene más venta. Eso sería la presentación de nosotros. Gracias. Gracias. ¿Preguntas para los compañeros o comentarios? Dicen, ustedes mencionan que la necesidad identificada es exportar. Hola, hola, ¿te escuchan? Sí, sí, licenciado, sí. Entonces, si se fijan, la necesidad debe ser determinar, porque no podemos estar así, porque cuando decimos exportar, estamos hablando de un conjunto o una canasta de bienes y servicios. Tenemos que especificar en qué bienes, por ejemplo, ya al final mencionaba su compañera que el café, ¿verdad? Puede ser reactivar el café porque se ha identificado un nicho de mercado. Ahora, para ello es importante identificar también esos destinos de exportación. Cuando se menciona que hay que exportar, ¿qué países son nuestros aliados estratégicos? Según los datos de la CEPAL, al año 2020, nuestro socio estratégico comercial es Estados Unidos, hacia donde va el 44.5% de toda la producción que se exporta. Luego le sigue Latinoamérica y parte del Caribe. Taiwán también salía, el licenciado, que son unos consumidores fuertes de lo que es el café y el azúcar. Sí, café y azúcar, Taiwán un porcentaje en azúcar y su mayoría es China. Pero al hablar de las exportaciones globales, nuestro segmento de mercado como país es Estados Unidos con el 44.5%, Latinoamérica y el Caribe con el 49.2%. China solo tenemos una pequeña relación comercial del 1.4% y con la Unión Europea el 2.8% al 2020. Estos son datos de la CEPAL. Cuando hablamos de estas exportaciones tenemos que identificar por qué ese flujo o esa relación de algo que se llama balanza comercial. Si nosotros estamos exportando, hay un principio económico de interdependencia entre los países. O sea, ustedes hablaban de un excedente. O sea, mi excedente de producción, ¿qué es lo que voy a hacer? Exportarlo, venderlo. Pero para realizar ciertos procesos productivos yo necesito insumos o materia prima. Tengo que importar, es decir, comprar, traer todos esos recursos que voy a ocupar para la maquila y que posteriormente sale hacia el consumo final. Gracias por la presentación, solo hacerles esa observación que hay que definir hacia qué bienes, que al final de forma implícita me mencionaban que era el café el que tenía mayor incidencia. Asumo que hacia ese producto es que ustedes le apostarían para exportar. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta o comentario. No, listo. Claro. No se les olvide agregar a la plataforma su presentación para calificárselas y ir actualizados con las notas. El día de ayer habíamos hablado sobre ciertos aspectos que constituyen la clasificación de la economía. Habíamos hablado de los enfoques y nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? Cuando alguien me dijo, oye, es hora, licenciado. Hoy espero que haya tomado café en nuestro cronómetro para no pasarme, que no se nos duerma. Lo siento, yo fui ayer.
Bueno, entonces aquí tenemos estas dos ramificaciones fundamentales dentro de la economía como ciencia. Hablamos que existe la microeconomía que se va a ocupar de ir estudiando, ir analizando cada uno de los elementos que conforman las acciones en los cambios y variaciones de las conductas del ser humano. También va a ir analizando a los mercados por medio del consumo, a las empresas por medio de la producción y a las economías domésticas como parte de esos agentes que integran el funcionamiento de los mercados. Esto va a nivel micro, es decir, se hace o se establece hacia una industria, hacia una empresa, hacia los hogares. Luego tenemos parte de la macroeconomía, que es el enfoque que le dieron a la presentación que nos acaban de exponer los compañeros. La macroeconomía se va a encargar de ver esas expansiones, ese crecimiento económico que se va generando por medio de la producción, y esta producción se exporta y genera ingresos al país. O lo contrario, cuando se producen ciertas contracciones dentro de los ciclos económicos, como pueden ser las recesiones. Esas recesiones son parte sistemática en todo funcionamiento de la economía. Siempre vamos a tener recesiones en diversas magnitudes. Hasta el momento, el país todavía no ha tocado fondo a lo que se denominaba que iba a llegar a una recesión. Estuvo a punto de llegar a recesión el año pasado, en el último trimestre, pero gracias a esa alianza estratégica comercial con Estados Unidos, algunos proyectos de cooperación internacional y el crecimiento económico artificial que tiene nuestro país. ¿Alguien sabe por qué se dice que hay un crecimiento o una expansión artificial de la economía del país? Jocelyn, ¿por qué decimos que está ese crecimiento de forma artificial? Porque nosotros podemos ver los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto, podemos ver las exportaciones, pero si revisamos las estadísticas de la generación de empleo, vamos a observar que no se está generando esa expansión, no se está dando ese nivel de producción en el país. Tal vez porque no tenemos información verídica. Y la verdad que hay sectores que sí están produciendo menos de lo que deberían de producir a comparación del año 2019, ¿verdad? Sí, sí. Muchas empresas cerraron el año pasado, unas siguen cerrando pero ¿qué es? Hay un factor muy importante que hace diferente a El Salvador con referencia a otros en la región centroamericana. ¿Será el tema político que hemos estado viviendo? El tema político siempre está, ese siempre está ahí y difícilmente lo vamos a quitar. Todas las economías tienen ese factor. Salvador. Nadie de los presentes tiene familiares en el exterior, en Estados Unidos. Yo sí. Exacto, son las remesas. Las remesas son las que generan ese crecimiento artificial. Ese vínculo, digamos que cada persona, cada salvadoreño que reside en Estados Unidos, manda un porcentaje de sus ingresos a sus familiares
a El Salvador. ¿Qué hacen estos familiares? Lo utilizan para satisfacer parte de sus necesidades básicas y otras complementarias. Esto se convierte en consumo, pero ese ingreso que llegó a la familia salvadoreña por medio de remesas no es algo que haya surgido o que haya nacido dentro de la estructura productiva interna del país, sino que algo que llega, se incluye en el sistema económico vía consumo, pero al final no es productividad del país. En ese sentido es que se dice, al observar desde la óptica macroeconómica, que el crecimiento o expansión de la economía del país es artificial. Ahora, ¿qué puede ocurrir o qué ocurre cuando estas remesas ven una reducción en tasas porcentuales? Podemos ver reflejado en las ventas, podemos ver reflejado en la producción por parte de las empresas, esa producción total de bienes y servicios de la economía, como se empieza a dar una pequeña proporcionalidad porcentual en la reducción del consumo, también la producción. Y así se va observando desde la óptica macroeconómica las tasas inflacionarias, que es el valor, la pérdida del valor o poder adquisitivo de la moneda a través del tiempo, el desempleo. El desempleo no es solo el momento en el cual se dejan de generar fuentes de trabajo, sino que es el momento cuando los países reducen ese nivel o capacidad de competitividad. Y se ve reducido en el sentido de que no está utilizando adecuadamente los factores productivos que son tierra, recursos humanos y capital. Y podemos agregar un cuarto, que es la implementación de tecnologías para innovar los procesos productivos. También se hacen análisis viendo la tolerancia de pago, las relaciones de divisas con referencia a los tipos de cambio. En este caso, nuestro país tiene una fortaleza por contar con una moneda fuerte, como lo es el dólar estadounidense. Eso facilita las relaciones comerciales con todos los países que hay exportaciones, importaciones y la movilidad de divisas. Ahora, ese tipo de cambio también en cierto momento cuenta con algunas variaciones y es ahí donde empieza a verse una leve reducción en el poder adquisitivo al consumo, pero se va ampliando para la producción. Es decir, que se da una revaluación monetaria cuando la espiral incrementa y una devaluación cuando se ve reducido el poder adquisitivo por medio de esa tasa inflacionaria. Ahora, aquí tenemos las características básicas de estas dos ramificaciones. La microeconomía va a ir observando y estudiando para analizar de forma individual esas conductas del ser humano. Luego la macroeconomía lo va a ver de forma global. Es decir, cuando hablamos de lo macro, para El Salvador va a observar todo el consumo o la producción que hay en el país. Estas ramificaciones o clasificaciones de la economía, como es la micro, la macro, la micro va a tener como finalidad estudiar el comportamiento de las personas, las familias, empresas y mercados. Ya lo habíamos mencionado.
mientras la macroeconomía va a ir estudiando ese comportamiento como un todo dentro de la economía. Ahora, las variables fundamentales para ir determinando o hacer las observaciones de cómo son las tendencias, por el lado microeconómico se va a ver la oferta, la demanda, los momentos en los cuales hay equilibrio de precios, los niveles de producción por empresa y las capacidades dentro de los mercados competitivos. Eso sería a nivel micro, la capacidad que tiene de competir una empresa con otra dentro de una industria o un mercado. A nivel macroeconómico, toda la producción que ha hecho cada una de las empresas que conforman una industria, digamos, una industria puede ser industria textil. Cuando decimos industria textil, partamos del supuesto que está constituida por unas 3.000 a 4.000 empresas que se dedican a lo textil. Ahora, la micro lo que hace es estudiar a cada una de estas empresas que integran a la industria. Luego viene la macro y dice, vamos a analizar cómo se encuentra el sector textil o la rama productiva textilera de El Salvador. Viene y saca toda la sumatoria de esas unidades productivas o empresas que conforman al sector para identificar la producción total. Va observando las tasas de empleo, de desempleo. Y dentro del sector financiero, de las tasas de interés, también se tiene que estudiar el salario y los tipos de cambios. Este es un cuadro comparativo para que se vea de mejor forma la visión, el objeto y las variables fundamentales que se utilizan para estudiar. Aquí tenemos a la macroeconomía con ese objeto de estudio, haciendo énfasis en ver el crecimiento, las tasas de desempleo, el momento cuando reducen o crecen, la estabilidad de precios, pero para esto se necesita utilizar ciertos instrumentos que solo los va a generar la política económica. Y ahí tenemos que para que el Estado o el sector público tenga más ingresos, hay que construir una estrategia. Puede ser incremento de la recaudación fiscal. Pero ¿quién se va a encargar de esto? La política fiscal que es implementada por el Ministerio de Hacienda. Política monetaria, eso no tiene El Salvador, porque ya no produce, ya no emite moneda. Antes, o los países que cuentan con política monetaria, cuando llegan momentos críticos y que su capacidad de pago va al momento en caer en default, que no tiene cómo solventar las deudas, o esa emisión de instrumentos financieros con los cuales se hace sostenible la deuda del país, aplican la política monetaria. Política cambiaria, aquí ha quedado bajo la ley de integración bimonetaria. Legalmente pueden circular las dos monedas, el colón y el dólar, pero por aspectos de la administración, la seguridad y el cuidado de las dos monedas se vuelve bastante complicado. Entonces, el sistema financiero optó por que circule o hacer uso solo el dólar como la unidad monetaria de curso legal en el país. Ahora, todos estos elementos se tienen que visualizar de forma cuantitativa, y aquí surgen los indicadores macroeconómicos, de lo cual va más adelante en una de las, casi como en la cuarta semana, en las últimas sesiones de clases, vamos a hacer ejercicios de aplicación. Aquí estamos ahorita más que todo con aspectos conceptuales,
para que vayamos identificando cómo funciona el sistema y algunos elementos fundamentales de la economía. Como indicador macroeconómico tenemos el Producto Interno Bruto, pero la exposición ya nos decía, allí se ve el nivel de producción que se da en un país, el nivel de ingreso, consumo, exportaciones e importaciones. Pero cuando hablamos del Producto Interno Bruto, no solo nos va a reflejar únicamente esos niveles de producción, sino que también nos va a ir determinando esos comportamientos de los diversos momentos de la sistematización económica. Y ahí surgen los ciclos económicos, que son crecimiento, auge, declive o recesión. También el nivel de producción de un país lo determina la generación de empleos. Se encuentra el índice de precio al consumidor, que tiene ciertos comportamientos al momento de identificar los niveles de inflación. Cuando hablamos de inflación, este tiene algunas clasificaciones. Conceptualmente, la inflación es ese proceso que se da en la economía a causa de diversos desequilibrios que surgen entre lo que es la producción y la demanda. Es decir, el nivel de producción que tienen las empresas y el nivel de consumo. En ese momento se va a incrementar o se va a dar una leve alza continuada de los precios dentro de la mayor parte de productos y servicios en una canasta de bienes o servicios. Y esto al final se convierte en una pérdida del valor del dinero. Las personas, por cada cantidad o unidades monetarias con las que cuenta, ya no va a comprar las mismas cantidades de bienes y servicios, sino que va perdiendo el poder. A eso se le llama pérdida o reducción del poder adquisitivo. Ahora, ese es el nivel o el concepto de inflación, pero esta inflación tiene diversas formas de irse reflejando, y ocurre también la deflación. Y esta lo que hace es determinarle a la economía ciertos efectos que se van a ver reflejados en el Producto Interno Bruto. Ahora, esta deflación va a ser lo contrario de la inflación. Es como cuando usted agarra un globo, infla e incremento del aire a nivel interno de ese globo. Defla es el momento cuando ese contenido se va reduciendo. O sea, lo contrario. Es la disminución sostenida desde la óptica del ingreso hacia los consumidores. ¿Se va comprendiendo? ¿Alguna pregunta? Y la hiperinflación es el proceso acelerado de esa pérdida de la capacidad adquisitiva por parte de los consumidores. Países que han llegado a esos niveles ha sido Venezuela. Cuando hablamos de la hiperinflación, es esa inflación muy elevada que se sale de control.
sea, no por cualquier o tipo de política económica o estrategia que se quiera construir o diseñar en un país, difícilmente se logra contener, porque los precios se van incrementando con un nivel acelerado y la moneda pierde ese poder adquisitivo a tal grado que el valor real de esta se vuelve devaluado, no puede, sí puede competir con otras monedas, pero el costo de estarla produciendo es bastante alto y el valor para el poder adquisitivo es bien reducido. Entonces es ahí donde hay una pérdida del valor real del dinero y las personas que cuentan con este capital han reducido los recursos o patrimonios con los que cuentan. Tenemos la otra, que es la estanflación. ¿Se escucha? Sí, En esta zona está lloviendo y a veces, no sé, afecta. Entonces, esta inflación nos va a servir para identificar esos momentos, o no sé si han escuchado ustedes, cuando dicen coyuntura económica. Entonces, ese momento es una coyuntura, o sea, es algo que va a estar ahí de forma esporádica por cierto periodo, pero no va a afectar mucho, porque es un simple estancamiento dentro de lo que es el proceso económico de un país. Siempre va a estar esa alza de los precios y como efecto el aumento de desempleo en un país. Esos cuatro elementos de los que estamos hablando, inflación, deflación, hiperinflación y estanflación, son muy importantes para ver la capacidad adquisitiva de los consumidores como parte de ese comportamiento a nivel macro. Tenemos también la balanza de pagos. Su palabra lo dice. Aquí se van a ver reflejados o va a ir registrado todo ese conjunto de transacciones monetarias que se van generando, digamos, entre El Salvador y el resto de países con los que tiene relación comercial y que hace intercambios usando los instrumentos de comercialización o de comercio exterior, que son, ¿cuáles son los instrumentos que ocupamos para comercio exterior? ¿Alguien se acuerda? ¿O los ha escuchado? los aranceles de las aduanas, tal vez. Esos se ven registrados en la balanza de pago. Pero el instrumento o los instrumentos que se ocupan para establecer una relación o intercambio comercial son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, esto se ve en Economía 2, es la última unidad de Economía 2 para quienes llevan Economía 2. Hay una parte, bueno, unidad completa destinada solo a eso. Entonces, por medio de estos instrumentos, nosotros identificamos la relación comercial que hay entre estos países y se van registrando los movimientos, como bien lo decía el compañero, los aranceles, eso se registra, las transacciones, todas estas transacciones monetarias. Cuando hablamos de aranceles son esos pagos por exportaciones e importaciones del país al realizar ese conjunto de interacciones.
Esta figura o este esquema explica de mejor forma micro, va a observar todo lo que es pequeño o de forma individual, esas reacciones de los agentes económicos segmentados, y ahí cuando hablamos de esos agentes económicos están los consumidores, sabiendo o comprendiendo que el término economía va a estudiar ese conjunto de asignaciones de recursos que son escasos. Ahora, ¿cómo se van a tomar esas decisiones para el uso de los recursos? Va a depender de cómo esté integrado el funcionamiento de la sociedad o esos conglomerados que ya sabemos se denominan agentes económicos. Está el gobierno, las empresas y los consumidores. Este era el mensaje que tenía, el mensaje final para la clase, la sesión de la sesión 2. ¿Alguien que lo quiera leer? Voluntario. Yo, El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo, de Adam Smith. Gracias. Yo casi siempre le pongo al final de cada sesión o de cada clase le pongo un mensaje. Entonces el mensaje que teníamos para la sesión 2 es este: el verdadero precio de todo es lo que todo realmente le cuesta al hombre, o sea, ese esfuerzo, ese sacrificio, el trabajo que se realiza para obtenerlo, esas complicaciones que al final se van a convertir en satisfacción. ¿Dudas, comentarios sobre el contenido que hemos desarrollado hasta aquí? Sí, Lick, yo tengo una duda. En Dígalo. cuanto a la deflación, cuando usted comentaba sobre eso, eso es lo que le pasó al precio de la gasolina. Tipo cuando estábamos con la economía cerrada, pues como la gente no salía, la demanda era menos para el combustible y se vio una baja bastante significativa en los precios. Eso sería un ejemplo de deflación. No, deflación eso lo vamos a ver en los indicadores, índice de precio al consumidor. O sea, el IPC, eso lleva un componente o agregado que va relacionado con el Producto Interno Bruto. Pero sí, cuando se dan esas reducciones de precios, las causas es por la reducción en el consumo. Eso no tiene que ver con la deflación. Ah, ok. Gracias, Lick. ¿Okay? Deflación decimos que es cuando se va reduciendo, digamos, les ponía el ejemplo, está ese globo que usted le ha puesto bastante aire, o sea, se va incrementando y ese incremento lo que nos dice es que va reduciendo la capacidad o poder adquisitivo por cada $100 que usted tiene. Digamos que la inflación fue del 10%, muy alta, 5%. Por cada $100 que usted tiene, al aplicarle lo que es la inflación, en ese momento su poder adquisitivo se va reduciendo. Es decir, que lo que antes consumía o compraba con $100, hoy tiene que pagar 5% más por cada unidad. Ahora, aplicarlo a la deflación sería que va reduciendo ese incremento. Estaba la inflación al 5 o 7% y pasa al 1.5. Ese movimiento que se hizo del 5 al 1.5 es la tasa porcentual de deflación. Y nos viene a reflejar que esa diferencia al llegar a ese 1.5 nos está diciendo que su poder adquisitivo se está recuperando. O sea, que la inflación se va reduciendo y su capacidad para obtener determinados bienes ya ha mejorado. ¿Otra duda o pregunta?
Dijo que los tratados de libre comercio es el instrumento por el cual se mide el qué, que no No, lo... los tratados de libre comercio son los instrumentos que nos sirven para realizar intercambios y relaciones comerciales con otros países. Y que todo movimiento o acción que realizamos se ve registrado, donde decíamos, en la balanza comercial. Me dicen si observan la presentación. Sí se ve. ¿Alguna otra duda? No tengan, no se queden con dudas. No importa que dediquemos 5 o 10 minutos para aclarar una duda, a que se queden con ella. Este día vamos a iniciar ya con la sesión 3, es complementaria a la unidad 1. Vamos a hablar sobre los métodos y técnicas de la economía. Esta clase ya está en la plataforma. Este método o técnica va relacionado con el estilo de pensar de la economía, ese análisis que tiene que ser de forma objetiva, y para ello se tiene que aplicar el método científico. ¿Se recuerdan cuando veían en bachillerato el método científico? Y que al final hacían una monografía o una tesis o tesina. Ahora, este método trata, por medio de este método, la economía como ciencia trata de darle respuesta a los diversos problemas o fenómenos que surgen en la sociedad. Y para ello viene y se formula un conjunto de hipótesis o probabilidades referentes al comportamiento de ese fenómeno. Viene y busca deducir o identificar las causas y efectos. Hace uso y aplicación de algunas herramientas estadísticas, econométricas, eso no lo ven ustedes, para predecir o para determinar si lo que se ha creado como hipótesis o construido como hipótesis tiene cierto sustento cuantitativo, o si no, hace la observación de forma empírica para dar ciertas conclusiones. Ahora, si estas conclusiones no dan una respuesta, se rechaza esa teoría aplicada, se descartan las conclusiones y se viene a modificar la teoría o instrumento de aplicación para relacionarlo de mejor forma al resultado que dé respuesta a esas hipótesis. Pero si es lo contrario, pasa a la última fase, que es aceptar la teoría y concluir con ese aporte a través del uso y aplicación del método científico. Algunos aspectos, bueno, conceptuales ya los hemos visto. Para Robbins, la economía, la ciencia, va integrando ese conjunto de principios que al final lo que busca es ver cómo funciona, cómo se asignan los medios o recursos que son escasos. Y como toda ciencia tiene un objeto, para este caso es la escasez.
Ya sabemos el concepto. Entonces, esta escasez de bienes y servicios como objeto de estudio de la economía, también dentro del método se necesita identificar un sujeto. Y el sujeto va a ser esas conductas y comportamientos, bueno, el hombre, a través de esas variaciones de la conducta y comportamiento que se va generando para producir y para consumir. Esa utilización de recursos productivos que son escasos para satisfacer esas necesidades de las personas o de los individuos, esas necesidades que ya hemos insistido son ilimitadas, se requiere tomar decisiones para determinar cómo se van a utilizar. Y es ahí donde en la clase de ayer mencionábamos que surgían algunas interrogantes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Y al final, ¿quién se quedará con la producción? Pero se le agrega una más: ¿cuánto producir y para quiénes producir? Que va relacionada con la última. Algunos textos solo ponen 3. Ahora, cuando identificamos ese problema, a los que escucharon hoy les hacía la observación que no se había especificado de mejor forma qué bienes eran los que había que producir. Entonces ahí viene y hay que aplicarle los métodos o modos de producción, habiendo identificado hacia quiénes va orientada esa producción. Aquí tenemos un esquema. Ya cuando hablamos que está la producción, está el consumo, hay ciertas necesidades. Ya hemos hablado del coste de oportunidad. Hemos hablado de... ¿qué más? Agentes económicos, aquí a quienes tenemos, al productor y al consumidor, ¿verdad? Hemos hablado también de los ingresos, el gasto. Ahora necesito 3 voluntarios. ¿3 voluntarios o los seleccionamos? Ahí tenemos a Georgette. Tenemos a Salvador. Falta uno. Falta una persona. Tenemos a Xiomara Elizabeth. Ya tenemos a los 3. Xiomara Elizabeth es la persona que va a comprar, que cuenta con los $800. Salvador, vamos a dejar con la persona que está vendiendo las sandías a $900. Y Georgette, la persona que está vendiendo a $1000. Ahí estamos construyendo. Recordemos, estamos en una aula virtual, no es como cuando estamos en las aulas presenciales, que se hace el debate y todo, pero lo podemos construir así. Ella va al mercado, la persona que tiene su presupuesto de $800 para el consumo de esa quincena o semana. Ahora, en este libre mercado hay competencia, y eso es lo saludable en la economía de libre mercado, y ellos van a tratar de convencer Xiomara Elizabeth, es verdad, el presupuesto a Xiomara Elizabeth, y Xiomara Elizabeth tiene que analizar cómo va a invertir esos $800. Ella va a aplicar esas herramientas, algunas de las que ya vimos en la clase: el coste de oportunidad, el rendimiento de sus recursos. Ahora empezamos. ¿A quién la convenza? ¿O a quién no la convenza?
O sea que nosotros les tenemos que vender las sandías a Xiomara. A Xiomara, y Xiomara va a decidir a quién le compra. Ahí depende de la estrategia de venta que ustedes tengan. Mis sandías están más dulces, Xiomarita, y te alcanza para toda la familia. Mis sandías están a 900, tienen un buen descuento y puedes llevarte más para que lo compartas con toda la familia. Pero las mías están más frescas, te van a durar más tiempo. Esta es oferta por tiempo limitado, así que es bueno aprovechar estos descuentos. ¿Y qué me garantiza que tienen menor precio y son de calidad? Te voy a partir una para que la pruebes y veas que está bien rica, te va a gustar. Mucha gente se lleva mis sandías, están comprobadas que están buenas. Yo te voy a dar la prueba, Xiomarita. Hay cambios si no me sale dulce. Si no te sale dulce, me la traes y te doy otra. Si no te convence, lo devuelves. La mía te va a durar hasta que se te acabe, Xiomarita. Es la mejor compra que puedes hacer, Xiomara, con las sandías. Como te mencionaba, si no te convence, lo devuelves, pero también puedes tener una prueba. Con la Puede mía puedes hacer charamusca, fresquito, le puedes dar a tu niño, puedes refrigerar del colegio, te vas a quedar fascinada con las mías. Y puedo escoger cualquier tamaño por el mismo precio. Sí, claro, aquí lo que el cliente desea, todas están al mismo precio, los 900. No lo encontrarás a mejor precio en otro lado. Y eso es lo menos que la dan. Es que está grande, Xiomarita, agarrarla así, no te vas a arrepentir de llevarla. Sí, ya eso es lo menos, es el mejor precio que puedes encontrar por el momento. Y usted ni a Georgette no iguala el precio al otro. Solo por hacer nombre de Dios te la voy a dejar en 800, pues, Xiomarita. Le voy a perder, pero solo para que la lleves. Llévate una a precio regular y la segunda mitad de precio, Xiomara. Promoción del día de hoy. Con las mismas garantías que me la cambian si no me sirve. Sí, Se va de devolución, Xiomarita. hoy no te vas sin sandía, Xiomara. Yo creo que quizás me favorece más la de 700. La de Georgette. Vaya, mamita, llévesela con gusto. Sí, la de 700 me voy a llevar quizás. Convencido todavía porque acaba de decir quizás. Es que ya lo pensé bien porque solamente necesito, o sea, con una puedo suplir la necesidad que tengo. En cambio, el otro es bueno.
buena oferta porque me está dando la segunda mitad de precio, pero es comprar impulsivamente, pienso. Entonces convenció Georgette. Sí, me Vende, quedo con vende. la de 700. Una de 700. Compró 700. Ella tenía un presupuesto de 800. Todavía le quedan 100, ¿verdad? A Henry, Victoria Carolina, Patricia Marisol y Marta Ruth nos comentan qué reacciones o qué elementos de lo que nosotros hemos venido tratando sobre el concepto de economía, de las cosas que hemos hablado en las 3 sesiones, son las que ustedes ven que se aplicaron y por qué. La oferta y la demanda del producto, ¿quién le ofreció más cómodo para que pudiera llevar la sandía? No lo escuchamos, Henry, no lo escuchamos. Hacer el esfuerzo para alcanzar la satisfacción, ¿verdad?, del cliente, para que el cliente les comprara la sandía al mejor, pues, el mejor precio, ¿verdad? Y que sea más bonita. Bueno, yo lo que pude observar es que sí, la interacción, ¿verdad? Pero pues también Xiomara, ¿verdad? Tenía que, estaba ahí viendo los costos, ¿verdad? La oportunidad que le estaban ofreciendo y ella la necesidad de comprar el producto, ¿verdad? Y pues ella tenía que optar al cual le salía mucho mejor porque tenía que ver que el costo no sea elevado porque es beneficio para ella el poder invertir en otras cosas que realmente le sean útiles. Muy bien. Arturo. Bueno, de lo que yo pude observar fue la competitividad en el producto, en las ofertas que se presentaron. Hubo una creatividad comercial en las promociones, la que fue más interesante para Xiomara, de acuerdo a su presupuesto, y así pudieron convencerla de comprar la sandía que ella quería. Gracias, Arturo. Catherine, Daniela, ¿estás por ahí? Elías Argueta. Lo que yo pude notar fue, como decía Henry, la competitividad, ¿verdad? Tenía 2 opciones. Tenía la de $1000 y tenía la 900. Salvador le ofreció una, y si compraba una le daba la siguiente a mitad de precio, ¿verdad? Pero como ella buscaba solamente una, entonces vino Georgette y le ofreció a $700 la que ella buscaba. Entonces, si tomaba la de Salvador, tenía que invertir mucho más de lo que de su presupuesto, pero como ella solamente tenía $800, entonces como solo buscaba una, se quedó con la mejor oferta de Georgette. Solo se nos ha quedado sin participar Catherine, Daniela. De ahí todos participaron.
Pues si se fijan, la dinámica de esta actividad es para eso, para que ustedes logren identificar esas reacciones que tiene la conducta del consumidor. Salvador y Georgette estaban moviendo el mercado. En ese mercado, lo que ellos tienen es oferta de sandías. Pero es cierto que es el mismo producto, pero este tiene ciertas características que los hacen diferentes, el tamaño. Y por ello ellos vienen y le asignan diversos precios. Uno lo tenía a 900, otro a 1000. Ambos andaban arriba de lo que se denomina el presupuesto del consumidor o la frontera de posibilidades de consumo. Georgette andaba 200 arriba del presupuesto. Salvador Alfredo Burgos andaba 100 arriba. Era el que más se acercaba, ¿verdad?, al presupuesto de Xiomara. Pero ¿qué fue lo que hizo que la convencieran, Xiomara? En primer lugar, la garantía, ¿verdad? Que si me salía mal, me la iban a cambiar, entonces era como que no iba a perder yo. Y en segundo lugar, me convenció Georgette porque aparte que me alcanzaba mi presupuesto, me sobraba también. Eso creo que fue lo que más me convenció. Entonces ahí Xiomara Elizabeth hizo un análisis ordinal prácticamente. Cuando hablamos del análisis ordinal, es que se estructura un orden de prioridades. Y ellos en su momento le mencionaron ciertas propuestas en las que le decían que le iba a ajustar para toda su familia, el precio, prácticamente lo que le ofertaban era precio, cantidad y calidad. E insistían en eso, en que iban a servir para satisfacerle su consumo y el de su familia. Le tocaban toda la estructura de consumo. Entonces, cuando le mencionan a Xiomara esos elementos, ella de inmediato, imaginariamente, empieza a hacer ese análisis ordinal en base a prioridades y a la vez el coste de oportunidad. Dejaba de comprar porque probablemente iba a comprar otras cosas con el presupuesto que en ese momento tenía y optó por comprar la sandía que le dieron a $700 y todavía le sobraron 100. Los negocios así son, visualizan, bueno, los vendedores ahí estaban visualizando las expectativas de Xiomara, que era el consumidor. Aquí tenemos la producción, ambos productores que están ofertando en un mercado y convencen al consumidor identificándole la probabilidad de consumo, y quien le acertó fue Georgette. Aunque aquí ya se sabía que ella contaba con ese presupuesto. Si no le hubiéramos puesto que contaba con los 800, probablemente hubiera sido más difícil para que la convencieran, porque ella iba a hacer otras determinaciones. Pero la finalidad era esa, que ustedes conocieran, identificaran cómo se manejan los elementos básicos del funcionamiento en una economía a nivel, aquí estamos hablando a nivel micro. ¿Algún comentario más o alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Sí. Después de esa dinámica, para que no se duerman, pasamos con
para continuar el desarrollo de contenidos. Pero si se fijan, la economía, acaba de entrar Ricardo, pero Ricardo se perdió la dinámica, se perdió la participación también. Sí, sí, disculpe, licenciado, pero tuve problemas de conexión. Bueno, no hay problema. Entonces, cuando hablamos del objeto de la economía, vamos a encontrar diversas teorías, diversas doctrinas, pero su raíz y su base está en los economistas clásicos, que son Adam Smith, que proponía que era importante generar mayores niveles de producción para que estos progresivamente también tuvieran un efecto de incrementar la riqueza. Luego, John Stuart Mill le da un giro, un cambio a esas propuestas de Adam Smith y dice, no hay que producir únicamente, sino que también hay que ver esas alternativas de cómo se va a hacer la distribución de los recursos, la producción y la riqueza. Y es ahí donde surge la estructuración de procesos productivos y la estandarización de las horas laborales y su precio. Todo esto bajo esas características que identifican los aspectos que constituyen el accionar del ser humano, basado en lo que es esos medios empleados para satisfacer las necesidades ilimitadas que surgen de la escasez. Y es ahí donde se toman diversas decisiones, como era el caso que se acaba de hacer con la dinámica, el coste de oportunidad, el ingreso y el nivel de satisfacción y rendimiento. Ahora, para llamar a cualquier disciplina que se le quiera llamar que es una ciencia, tienen que ser parte, ya sea de las ciencias formales o empíricas, y es aquí donde se aplican los métodos de investigación para dar respuesta a un fenómeno. Y lógicamente la economía, como parte de las ciencias sociales, va a estar siendo de las ramificaciones empíricas. Toda ciencia debe contar con ese método de estudio de cómo va a ser el sistema, contar con un objeto y formular ciertas leyes o principios que permitan determinar los resultados a la formulación de las hipótesis que sustentan un fenómeno. Para todo lo que constituye el método de la economía como ciencia, hay tres procedimientos básicos. Primero, la abstracción. Cuando hablamos de esa abstracción es obtener la esencia, lo básico, lo fundamental, lo que me da las teorías y doctrinas para crear esas categorías económicas que me van a ir reflejando el funcionamiento. Cuando digo funcionamiento, podemos ejemplificar el surgimiento de las leyes económicas. Ahora, estas leyes económicas, aquí podemos mencionar las leyes del mercado, que son las leyes que determinan o las fuerzas que determinan el funcionamiento del mercado, como lo aplicábamos en la dinámica. Teníamos ahí a la oferta, que estaba constituida por Georgette y Salvador, y teníamos
a la demanda o consumo representada por Xiomara Elizabeth. Esas leyes económicas nos estaban determinando o identificando el nivel de ingreso que hubiera ocurrido si Xiomara Elizabeth contaba con mayor presupuesto. ¿Qué reacción hubiera tenido usted, Xiomara Elizabeth, si hubiera contado con un presupuesto de $2,000? Creo que quizás hubiese optado por la oferta de Salvador porque eran 2 productos por un precio más bajo. Entonces, allí estuviéramos observando nosotros un cambio en esas leyes de la oferta y la demanda. Se hubiera generado un incremento en el consumo porque Xiomara hubiera comprado más, le estaban ofreciendo 2 unidades al precio, así era, ¿verdad? Le ofrecían 2 por 700. El segundo a mitad de precio. El segundo a mitad de precio. O sea, si hubiera expandido la demanda, ella hubiera estado consumiendo más. Ahora, este efecto se iba a ver en la producción también, porque Salvador iba a tener que abastecerse de más insumos o más productos. Ahora, estas leyes tienen ese origen en teorías económicas. Está la teoría de la oferta, que es la que constituye el funcionamiento de la producción, y la teoría de la demanda. Esto viene a formular ciertas hipótesis para el consumo, para la producción, y se conforman los modelos económicos, lo cual vamos a explicar a través del desarrollo de la clase. Están las concretizaciones, es decir, que se le va dando sentido a esa hipótesis de forma progresiva, a medida se van identificando rasgos, características y elementos que dan aproximaciones para una respuesta. Estos se van estratificando con datos hasta que se logra un acercamiento con los mayores niveles de aproximación a la respuesta al fenómeno o problema económico que se adapta más a la realidad de un proceso del funcionamiento en un sistema económico. Eso, cuando ya tenemos la abstracción, la concretización, para dar respuesta a ello, se va a verificar. Y esa verificación no es más que establecer ciertas comparaciones entre la realidad o el funcionamiento de ese mercado. Cuando estamos poniendo como ejemplo la actividad que hicimos, la dinámica, luego me voy a revisar las afirmaciones científicas, identificando las variables dependientes e independientes que se han determinado por medio de las 2 fases anteriores, que es la abstracción y la concretización como respuesta a ese fenómeno. Entonces aquí se ocupan diversos métodos, que es el método inductivo o el método deductivo, para irle dando respuesta a esas caracterizaciones. Cuando hablamos de un método, es ese conjunto de pasos o procedimientos que de forma ordenada y sistemática se van implementando para encontrar las aproximaciones a una respuesta, o en muchos casos a lo que se puede decir que es la verdad o respuestas positivas a dicho problema.
Entonces aquí podemos ver el método inductivo analítico, método deductivo sintético, descriptivo y el método histórico. Son algunos de los métodos que comúnmente se aplican en los procesos de investigación. El método inductivo lo que hace es tratar de descubrir las leyes que rigen el funcionamiento de un fenómeno. Es decir, las causas, algunas causas y efectos, y analizar esa relación que hay con otras variables o factores que lo constituyen. Y para hacer el análisis desde la óptica o aplicación del método inductivo, se observan esos hechos, se parte de la relación de los supuestos que hacen afirmaciones para la formulación de las hipótesis. Y finalmente, comprobar que éstas se pueden fundamentar con base a una teoría. Entonces, el método deductivo, en base a esas etapas, determinando cuáles son los hechos, deduciendo la naturaleza que lo conforman y la comprobación de las hipótesis, hace las aproximaciones, se construyen los modelos o teorías que se aproximen y finalmente, dependiendo del tipo de fenómeno, se le dan argumentos cuantitativos por medio de aspectos matemáticos. Y para ello se necesita tener o contar con ciertos instrumentos, como son las relaciones con otras ciencias, las conexiones con la metafísica, psicología, ética, derecho y todas las conexiones e interrelaciones que nos pueden dar aportes y teorías para el funcionamiento. Tenemos a la contabilidad, la historia y todas estas que ya sabemos que cada una tiene sus elementos que nos pueden servir. De esta parte, lo que me parece muy importante es cuando nos auxiliamos de la matemática y los modelos. Cuando hablamos de la matemática aplicada a la economía, desde el énfasis a dar respuesta a ciertos fenómenos, vamos a ocupar algunos símbolos, pero esos símbolos que sean fáciles de identificar, de conocer y de usar para dar respuesta por medio de teorías económicas que posteriormente le dan mayores niveles de exactitud con aspectos matemáticos, facilitando el uso de las diversas fórmulas numéricas, también las estadísticas, que son un complemento. Cuando digo estadísticas, es cierto que son numéricas al igual que las matemáticas, pero las estadísticas serían ese registro de datos que me van a servir como referencia para dar un resultado. Entonces, cuando hablamos de la formulación de hipótesis y teorías, hacemos el modelaje de ciertas funciones con las respectivas variables matemáticas. Tenemos un ejemplo. Estamos hablando del precio, la cantidad demandada y la oferta. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la demanda es igual a 100 menos P. Entonces, para obtener, la demanda es igual a 100 menos P.
Ahora, para obtener esa oferta, ¿qué es lo que debo hacer? Una igualación, ¿verdad? O sea, ahí estamos viendo esa relación que hay entre precio, cantidad ofertada, solo esas tres variables, precio, cantidad demandada y cantidad ofertada. Al hacer esa igualación o comparación entre oferta y demanda, de forma simbólica y matemática, estamos estableciendo cómo funcionan los mercados. O sea, aquí ya de forma simbólica estamos diciendo que se ha realizado una igualación entre lo que era el presupuesto de Xiomara Elizabeth, que era quien estaba demandando en el mercado, y la oferta, que estaba integrada por Georgette y Salvador Alfredo. Ahí se establece simbólicamente un modelo geométrico que nos va a determinar la relación y funcionamiento a través de leyes económicas que ya mencionábamos. Hay diversas leyes que se pueden aplicar a las causales que nos dicen de dónde se origina el fenómeno, las teleológicas, pero en esas cuestiones así no vamos a profundizar porque ya solo son, aquí algunas cosas o aspectos están como elementos complementarios para la teoría. Ahora, el análisis económico se puede ir identificando o realizando de forma estática o dinámica. Cuando hablamos del análisis estático, es cuando no se dan cambios, o sea, sus variables se mantienen, consumo, producción, oferta, demanda, no llevan cambios, sino que se han ido conservando bajo un equilibrio entre precio, cantidades demandadas y ofertadas, mientras cuando hablamos de un análisis dinámico, aquí sí vamos a tener ciertas variaciones porque se va modificando el comportamiento del consumo y de la producción. Ahora, si hacemos un análisis aplicado a la actividad que se realizó este día, ¿será que es estático o es dinámico? Hola, hola, ¿será estático o dinámico? Dinámico, pienso. ¿Por qué, Marta? Porque están interactuando en convencer, ¿verdad? Le están dando diferentes precios y todo para convencerla para que ella pueda optar por llevarse el producto. Si los mercados están en constante cambio, inclusive ellos tenían, estático era el momento cuando Georgette y Salvador Alfredo tenían los precios sin modificar. Proviene la señora demanda o consumo, que estaba representada por Xiomara Elizabeth, y le vino a hacer ciertos cambios o distorsiones en ese momento. Las variables, ella fue como una variable exógena, una variable externa a la estructura de costos que ellos ya tenían determinados. Y en ese momento esa variable exógena o externa de su estructura de costos hizo un desequilibrio. Y ese desequilibrio se le puede denominar estructural, porque les tocó, o sea, tal vez ellos ya tenían proyectados que iban a tener cierto ingreso en ese momento, hacen más que todo por la competencia de los dos negocios dentro del sector de consumo.
y ya por cuestión de ego viene y le baja costos. Entonces ahí se generó ese desequilibrio dinámico, estructural, dejando o sacando del reposo esa estructura que ya estaba proyectada. Hubo un momento en el cual Xiomara tenía alto grado de incertidumbre porque no identificaba si el producto que iba a obtener iba a llenar sus expectativas o nivel de consumo, y ahí estaba cuasi dinámico, o sea, no hacía los cambios, pero se quedó pensando. Y para ello nosotros aplicamos aspectos macroeconómicos, la teoría del consumo, teoría de la producción, teoría de mercado y teoría de distribución, y todas las que ahí tenemos como el ingreso, el apalancamiento por medio de créditos, funcionamiento de la estructura económica nacional, las relaciones con el resto del mundo por medio de la balanza de pago, exportaciones e importaciones, la balanza comercial y los cambios o fluctuaciones que se dan en un mercado. Se dice que es empírica como ciencia, va utilizando las mismas técnicas. Algunas presentaciones llevan bastante teoría, pero es para cuando ustedes hacen el repaso o la retroalimentación, va explicado. Algunas cosas aquí. Esta se relaciona con la primera, con la segunda sesión, cuando hablábamos del trípode, para hacer el enfoque micro y macro. De la economía positiva, de la economía normativa, es esa relación que va a dar explicación a los fenómenos de lo que podría ser, y la otra del deber ser, que es la normativa. Ahora, cuando hablamos de la economía, esta tiene relación con otras disciplinas y por eso se dice que es dinámica, que no es cerrada, hay expansión, capacidad de expansión, con esa apertura para investigar e interactuar con las otras ciencias. Y una de las ciencias con las cuales se interactúa más es con las instrumentales, como las matemáticas, estadísticas y tecnologías. Pero cuando se va a hacer una investigación de forma directa, utilizando, investigación para dar respuesta a un fenómeno económico, hemos dicho, se va a hacer observación, recopilar la información, describir esa realidad, luego sistemáticamente se va a ordenar la información con la que se cuenta, analizar, interpretar esas teorías y principios, para finalmente llegar a la última fase, que es dar respuesta o controlar ese problema de forma objetiva, que es parecido a lo que expusieron en sus temas. La ciencia económica se clasifica en descriptiva, teoría económica y política económica. Cuando hablamos de la descriptiva, nos va a ir detallando esas acciones económicas y el comportamiento de los agentes, como es las familias, el sector público y las empresas. Mientras la teoría lo que hace es darle un cambio a esos hechos que se van observando por medio de aplicación lógica de principios, teorías y modelos. Para la política económica es la formulación de ese conjunto de estrategias a través de
el desarrollo de ciertas prácticas e implementaciones que van a ir condicionando el funcionamiento de las actividades económicas para obtener ciertos objetivos o fines. Pues cuando se habla de esos instrumentos, son las técnicas o los modelos que se van a emplear, de los cuales más adelante viene el detalle. Aquí está. Entonces, cuando hablamos de un modelo económico, es esa abstracción de la realidad para dar respuesta a un problema por medio de ciertos resultados, y los elementos a utilizar son las variables, el comportamiento de ellas, la explicación de estas y los supuestos que la conforman. Y aquí tenemos las características. Están las variables que se van a definir de acuerdo al tipo de estudio o el tipo de análisis, la relación de forma cuantificable. Aquí podemos observar que Y es igual a F de X sub 1, X sub 2 y X sub N. ¿Cuál sería la variable dependiente aquí? Ya llevaron mate, ¿verdad? Una semana más me dijeron que la habían dado. ¿Cuál sería la variable dependiente? Hola, hola. X. X está en función de Y, así es. Todo esto nos va a servir para ir dándole planteamiento, estructuración al problema, verificar, comprobar. Y aquí tenemos que variable independiente es la que puede tener ciertas modificaciones considerando qué es lo que se quiere averiguar o qué es lo que se quiere investigar, si provoca cierto efecto o cambio en otras variables. Y la dependiente va a tomar va a tomar valores diferentes en función de esas modificaciones que vaya generándose en la independiente, y también puede surgir la variable controlada que mantiene de forma constante en el momento que se está haciendo el proceso de análisis. Se pueden ir cambiando, modificando, generando esas variaciones de acuerdo al nivel de importancia, y aquí van a surgir las independientes, dependientes, externas o internas, nominales o reales. Esto ya lo está explicado en el anterior. Aquí tenemos que estas variables independientes sirven para explicar la variable que se utiliza como dependiente, es decir, esa causa. Luego la dependiente se refiere a esos eventos o esos fenómenos y problemas que surgen en una sociedad y a los cuales se les quiere dar respuesta, explicarlos o predecir, que sería el efecto. ¿Quién genera el efecto? Está de acuerdo a la causa. Y es aquí donde nosotros identificamos esa clasificación de variables. La independiente va a explicar de acuerdo a las condiciones esa causa. La interviniente, la relación entre variables que ya mencionábamos, dependiente e independiente. Y la dependiente, el resultado esperado o efecto. Y aquí tenemos, ¿sí? Ya es hora. Solo cerramos con esto.
Aquí tenemos el funcionamiento, tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Podemos observar que D es la demanda, P sería el precio de un producto, y tenemos los coeficientes que nos van a ir determinando los cambios o variaciones que se generen en este precio de acuerdo a las modificaciones de la demanda, más las constantes. Y aquí tenemos un gráfico. Nos quedamos con este gráfico. Aquí hacemos la relación de cómo se van a ir dando las pendientes de acuerdo a la relación entre variables. Vemos que esa modificación o cambio que se da del punto B a C y de C a D, la pendiente se vuelve negativa, es decir, que las variables son inversas. ¿Qué ocurre en la otra cuando la pendiente con relación de F de E a G y de G de E a G y de F a G, su variable sería directa y la pendiente pasa a ser positiva? Entonces esto nos va identificando las trayectorias. Y es aquí donde podemos hacer uso de ciertos datos, como los cocientes, variaciones porcentuales, las tasas de crecimiento. Y nos quedamos aquí, números e índices. ¿Dudas, preguntas? Recuerden, mañana tenemos laboratorio. ¿El laboratorio será durante la clase? No, sería después de la clase, porque como los parciales quedaron que van a ser para las horas clases, y sería, o sea, quitarles tiempo de la clase también, asignarles laboratorio en hora clase. Va a ser un corto, una media hora después lo hacen. ¿Les parece o reestructuramos? Está bien. ¿Y de qué tema va a salir el laboratorio? Ahí está en la plataforma. Ahorita se los reviso si quieren. Ok. La tenemos. No han revisado, ¿verdad? Váyanse donde dice orientación académica, recursos. Y revisen la página 10. En la página 10, ahí dice, voy a hablar, que vamos a ver los temas: modo de pensar la economía, la necesidad de elegir, coste de oportunidad, ley de rendimientos decrecientes. Y hay una lectura que les asigné hoy que les puede servir de apoyo, que es la lectura 2. Ok. ¿No hay preguntas? ¿Nos quedamos hasta aquí? No, licenciado. Solo quiero ver. Faltó que hiciéramos el cierre con el pensamiento de la clase de este día. ¿Quién lo lee antes de que finalicemos? Yo se lo leo. Por favor, Marta Ruth. Reinventarse es la oportunidad que te ofrece el destino de crecer hasta el infinito. Gracias. Con ese mensaje finalizamos la clase de este día. Ya no les robo más tiempo. Que tengan feliz noche. Gracias por la asistencia. Bendiciones a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.